Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Ahora me muero, pero tengo muchas cosas que decir todavía. Estaba en paz conmigo mismo, mudo y en paz, pero de improviso surgieron las cosas. Ese joven envejecido es el culpable, yo estaba en paz. Ahora no estoy en paz. Hay que aclarar algunos puntos. Así que me apoyaré en un codo y levantaré la cabeza, mi noble cabeza temblorosa, y rebuscaré en el rincón de los recuerdos aquellos actos que me justifican y que por lo tanto desdicen las infamias que el joven envejecido ha esparcido en mi descrédito en una sola noche relampagueante. Mi pretendido descrédito. Hay que ser responsable. Eso lo he dicho toda mi vida. Uno tiene la obligación moral de ser responsable de sus actos y también de sus palabras e incluso de sus silencios. Sí, de sus silencios, porque también los silencios ascienden al cielo y los oye Dios, y solo Dios los comprende y los juzga, así que mucho cuidado con los silencios. Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño, es el texto que nos acompaña hoy, esta noche de otoño, en nuestro programa La República de las Letras, a través de Radio Sol 97.7. Esta noche nos honramos con la presencia de todos nuestros contertulios, incluido Niño Cristian González. Sí. Eso es como el dedo en el Facebook. Claro. Y mi querido Bernardo Cienfuegos. Hola, buenas noches. Chicos, los invité a revisar este texto. Segunda vez que nos acompaña Roberto Bolaño en Una República. Antes estuvimos con La Pista de Hielo en la primera temporada. Se trata de un texto que nos cuenta la historia de Sebastián Ruta Lacroix, o el Curi Bacache, sacerdote y crítico literario, miembro del Opus Dei y poeta mediocre, que en una noche de fiebre alta comienza a delirar con su muerte y revisa los momentos más importantes de su vida. Ay, qué entretenido hablar del Opus Dei y de sacerdotes del Opus Dei y que le enseñan cosas extrañas a gente relacionada con el Opus Dei. Maravilloso. Claro, y que enseñen, además enseñan marxismo, claro, en alguna etapa, y terminen su delirio revisando su participación en un taller literario de una mujer casada con un estadounidense de dudosa procedencia, donde a ratos fallaba la luz por algunas actividades de dudosa procedencia que ocurrían en el sótano de este taller literario. Sí. Bueno, lo primero que salta a la vista o que llama la atención es la forma en que Bolaño estructura este texto. Hay que mencionarlo. Un puro párrafo. Un solo párrafo grande, gigante, tiene solamente puntos seguidos y tiene un solo punto aparte que está al final de la obra, que la separa con la última frase. Este libro, que iba a tener otro nombre, que ya le vamos a mencionar cuál, es un fluir de conciencia súper potente, con saltos incluso medios incoherentes en ciertos momentos, en informaciones que nos van contando este sacerdote, como bien decía Marce recién, ya viejo, pensando en que se va a morir, lo cual no se sabe si ocurre, realmente no, y hace un repaso más o menos por unos 50 años aproximadamente de su propia vida. Un flashback. Sí, hay un... Bueno, se trata de un soliloquio. Claro.
y el tiempo histórico fluye rápidamente, tiene Exacto. saltos, ¿cierto? En este revisar que él hace de su vida. Claro, y es gracioso porque hay momentos en que se toma el tiempo y hace las pausas necesarias para relatar ciertos hechos que nos parecen un poco inverosímiles, que no tienen mucha relevancia. Pero de pronto, como por ejemplo, bueno, él relata desde el tiempo que estaba Frei Montalva aproximadamente, y de pronto cuando llega a esta parte, cuando están las elecciones de Allende, el relato se transforma en una vorágine de hechos que se entremezclan con las lecturas que él iba teniendo de ciertos autores clásicos, griegos, latinos. Por lo tanto, es una lectura que merece atención, pero también es muy entretenida, que siempre nos mantiene con ciertos detalles. Sí, te hace un repaso sobre la literatura chilena predictadura, dictadura y en menor grado postdictadura, pero también hace ver mucho esta conciencia elitista que se tenía en torno a la literatura y a la arte en específico. ¿Recuerda ese episodio en el que ellos llegan a una casa de campo y sienten asco de los hacendados que estaban ahí? Claro, él mismo siente asco. Exacto, repudia un sacerdote en el que se basa una fe en la cual ese hombre caminó junto a los pobres, pero este sacerdote lo rechaza. Sí, dentro de los múltiples elementos está esto, donde está este crítico Farwell con el poeta, ¿cierto? Y hace y se enfrenta a los campesinos en realidad. Claro. Sí. Y a los hacendados. A los hacendados. Bueno, resumiendo, chiquillos, se trata de un texto, ¿cierto? De un soliloquio de este cura Sebastián Urrutia Lacroix, que es conocido como el Curibacache, porque además es un crítico literario. Que usa seudónimo. Sí, bastante, es lo más chistoso. No, pero eso es bastante común. De pero, hecho, sí, han habido casos que se formula cuando él estima que está frente a la muerte. Es un sacerdote y miembro del Opus Dei, practica la crítica literaria, sabe apreciar y con mucha dureza enjuicia el mérito de obras ajenas. Y él también intenta ejercer una actividad literaria que nunca alcanza el éxito deseado. Luego saltamos a la cosa más histórica, quizás la más significativa sea esta relacionada con esta visita que hace ya casi terminado de la novela a esta María Canales, que llama Bolaño en la obra, ¿cierto? En clara alusión a Mariana Calleja. Sí. Y este taller literario, ¿cierto?, de triste y siniestro recuerdo. Y en el medio hay un tiempo histórico donde la novela transcurre aceleradamente, con fragmentos que son imaginativos, como Exacto. decía el Bernardo, Sí. muy vinculado a la cosa histórica, y donde además se luce Bolaño con esta amplia cultura literaria. Sí. Como tú decías, niño Cristian, él tenía un acervo cultural que era extraordinario. Bolaño creció entre México, España, Chile, y era un lector empedernidísimo, un gran ladrón de libros también. Y bueno, y él hace gala, hay una cantidad de intertextos, mención de... No, y lo perfecto que tiene él igual es el rescate de esta memoria post-dictadura para poder reescribir esta historia de una manera ficticia. Claro. El que se acerque este cura a la figura de Pinochet para enseñarle el marxismo, esa conciencia de estudiar al enemigo que se crea durante los años 80, ¿ya? Es muy bien relatada, inclusive cuando tenemos estos dos personajes, odio y oído, netamente Sí. te da la alusión de las personas Sí, que empezaban ellas mismas a desenmascarar, entre comillas, en esta casa de brujas a los supuestos marxistas. Claro, es que hay toda una cuestión. Esto es una política, es maravilloso, me gusta. Yo lo que veo, hay toda una cuestión fantasmagórica, espectral, como se le menciona muchas veces. O sea, la realidad se te muestra velada por la perspectiva de este cura. Que Justamente. además, que este sacerdote hay un desdoblamiento en sí mismo, porque eso yo creo que es magistral en lo que hace Lo meritorio. Bolaño. Este personaje, Sebastián, está desdoblado entre el hombre y el sacerdote. El hombre que se debate en cuanto a lo literario, en cuanto a la crítica y en cuanto a las relaciones personales que tiene, versus el sacerdote que juega con este tema de la moralidad, de la cercanía con la iglesia, etcétera. Tú sabes, Bernardo, que Roberto Ricardo, Dios mío, sacúdete en tu cripta. Roberto Bolaño, en una charla que dio acerca de esta novela,
cuando esta novela fue traducida en inglés, ¿Ya? él dio una charla en una universidad en México, y está el audio en el ebooks, por si alguien después, porque es súper interesante escuchar directamente a Bolaño, y él parte diciendo que esta es una novela muy sencilla. Bueno, mira, la escribí, dice que se demoró muy poco tiempo en escribirla, Sí. y él dice que uno de los elementos, que una de las dificultades que tuvo fue cómo él enfrenta a este sacerdote en esta dualidad entre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿cierto? En esta cosa de esta lógica mediterránea, ¿cierto? Entre el dios, entre estos dos dioses griegos, que muy bien después explica Nietzsche, ¿cierto? Y cómo lo dionisiaco, ¿cierto? En esta exacerbación en este abuso, en estos excesos, y lo apolíneo desde lo racional. Y dice que él ubica al cura en lo racional, porque solamente, dice él, desde lo racional se pueden plantear los desórdenes. O sea, si tú estás ubicado en el aspecto dionisiaco de la vida, tú no puedes plantearte un desorden porque vives desde lo bacanal. En cambio, si tú estás desde el Apolo, desde este sacerdote, ¿cierto? Desde lo racional, desde la óptica mediterránea, sí, tú puedes plantearte el desorden, y por eso recién ahí tiene esta personalidad que es fascinante, porque transgrede los márgenes de su... Exacto. Ya, bueno, estamos medio pasados. Hércules nos aprieta la electricidad. Chicos, ¿quién va a ir primero con su tema? Tú pues, tú. ¿Quieres ir tú? Por Ya supuesto. está bien. Bueno, ya que insisten. Oye, encantada con la obra de Bolaño. Yo soy una gran fanática de Roberto Bolaño, y en particular este texto... Es tan fanática que le dice Ricardo. Sí, es Ricardo Bolaño para los amigos. Para los amigos. Bueno, por lo menos no le digo Roberto Gómez Bolaño. Está bien. Igual está bien, Chespirito. Igual. Sí, Roberto Gómez Bolaño. Bueno, voy a ir con algo que contextualiza el texto de hoy, ¿cierto? Que es El tiempo en las Bastillas, por unos buenos amigos nuestros, Bloque Depresivo y Fernando Vierma. Dicen que el tiempo guarda en las bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que la gaviota vuela en la historia del mar? Guarda el tiempo en las bastillas unas cuantas semillas que entrega una canción, pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda el polvo en las pastillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, en una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción.
desapareció. Guarda el polvo en las pastillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Allí estaba Neruda recitando versos a la luna, a los elementos de la tierra y a los astros cuya naturaleza desconocemos más intuimos. Allí estaba yo, temblando de frío en el interior de mi sotana, que en aquel momento me pareció de una talla muy por encima de mi talla, una catedral en la que yo habitaba desnudo y con los ojos abiertos. Allí estaba Neruda musitando palabras cuyo sentido se me escapaba, pero con una esencialidad comulgué desde el primer segundo. Y allí estaba yo, con lágrimas en los ojos, un pobre clérigo perdido en la vastedad de la patria, disfrutando golosamente de las palabras de nuestro más excelso poeta. Y yo me pregunto ahora, apoyado en mi coro, ¿ha vivido el joven envejecido alguna escena como esta? Seriamente me lo pregunto, ¿ha vivido en toda su vida una escena como esta? Yo he leído sus libros, a escondidas y con pinzas, pero los he leído, y no hay nada en ellos a quien se le parezca. Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño, es la novela cortita, 150 páginas, editorial Anagrama, que revisamos hoy con mis queridos compañeros conductores de La República de las Letras. Bueno, el texto que tú tocabas, ya entrando en este delirio, en este soliloquio que mantiene el cura Ibacache, creyendo él que está a puertas de la muerte. Bueno, él, cierto nombre, va a visitar a este crítico literario, Farwell, claro, en referencia, por si alguien no lo sabe, Alone. todo el mundo lo debe saber, Sí. pero Farwell está referido al poema de Pablo Neruda, También, ¿cierto? claro. Desde el fondo de ti arrodillado, un niño triste como yo nos Exacto. mira, por esa sangre que arderá en sus venas. Y como el personaje mismo de Farwell está asociado, se le asocia directamente a Alone, este gran crítico literario de izquierda. Hernán Díaz Arrieta, 1891-1984. Tal cual. Bueno. Fue un periodista, crítico literario, comprometido de derecha. Lo que no le, fíjate tú, lo que no le impidió ser amigo protector de Pablo Neruda. Exacto. Ahora, él habló bien de la María Luisa Bombal, de la Marta Brunet. Habló muy bien del primer texto, me recuerdo. De los que acunó, por decirlo de alguna manera, bajo su resguardo, generalmente tuvieron un buen... Sí, lo que pasa es que él marcaba la época. Una buena sería aceptación. marcado, claro. ¿Cierto? Bueno, Sí. en este momento, este personaje, Sebastián, el viejo Sebastián, para que vayamos contextualizando. Cuando hablamos de Sebastián, también hablamos de Cura Ibacache. Era Ibacache. como su nombre artístico, era Exacto. Cura Ibacache. El cura Sebastián, el cura Ibacache, nos hace un raconto completo, una vuelta a su juventud, y nos cuenta que él, mientras estaba metido en este tema de la crítica literaria, siendo amigo de Farwell, van a la finca que tenía en el sur para encontrarse con él y conversar. Y llegan más invitados. Uno de los primeros que llega es Neruda. Con ¿ya? su mujer. Con su mujer. Y es muy interesante esta parte porque además de estar cargada de muchos elementos literarios, de contarte casi anécdotas de que uno puede suponer verdad o no, se empieza a dibujar el personaje y lo que es la trascendencia de Farwell propiamente tal, y cómo este funciona en torno a la figura del sacerdote. ¿Ya? ¿Por qué? Dentro de este relato, un poquito más adelante vamos viendo que el cura, después de haber bebido algunos tragos, después de haber comido, que estaba ya un poco ebrio, sale a un balcón a mirar la luna, a conversar y todo el tema, y llega Farwell y lo agarra de la cintura y le manosea un poco las nalgas y lo topeta completo. Sí. ¿Sí? Y este sacerdote no reacciona. Como que pasa así como... No, sí, pero él hace la reflexión como que le parece un poco raro, pero no. Claro, es como, no, es cariñoso. Ay, qué cariño. Sí, como ¿será la que costumbre? ¿Quién sí. sabe?
Bueno, Será la tendencia. pero ahí pasa, esta es una de las primeras escenas en la que se detiene este raconto. Sí, es uno de los nudos que está Es hiper estructurando importante, creo yo, esa escena en la cual Ibacache frente a Neruda, a pesar de esta cercanía física que mantienen, es una lejanía, y no una lejanía metafórica, sino que lo que nos está mostrando Bolaño es la lejanía del Chile que se estaba ya viviendo, que se estaba ya divisando. ¿Ya? Absolutamente. Claro, Sí. claro, ¿no? Y lo otro Sí. relevante. O sea, Es súper- lo es que saca no es de, menor. lo saca de un No es contexto menor. temporal. No, pero ¿sabes que no Perfecto. es menor lo que dice el niño Cristian? Porque resulta que la figura de Neruda, ¿cierto? Como bate universal, porque efectivamente uno puede gustarlo o no la poesía de Neruda. Yo pienso que sí, efectivamente es una buenísima poesía, pero efectivamente el mérito de Neruda es universalizar la poesía. O sea, él llega, pero también se ha señalado por mucha gente que el mayor mérito de Neruda es haber sido un gran gestor de sí mismo. ¿Cierto? Sí. Bueno, Sí. se habló de plagio, a Rabindranath Tagore, etcétera. Hay ciertos claroscuros. Y yo pienso que, como tú dices, niño Cristian, muestra al poeta, al gran poeta, ¿cierto? Declarado izquierdista. Declarado comunista. izquierdista, lo ubica en un espacio temporal que no es el Exacto. donde él siempre proclamó estar. Exacto. Y ese es un guiño que no está en ninguno de los análisis que uno pueda revisar, pero es un guiño que uno sí puede adjudicar a Bolaño. Sí. Porque Bolaño fue súper marginal en su relación, o sea, en definitiva él se relacionó como con la marginalidad. Gran amigo de Pedro Lemebel, él fue a visitar, era muy seguidor de Nicanor Parra lo recibió una vez, y en un libro de crónicas, entre paréntesis, se llama, que es un gran libro de crónicas, como las crónicas que escribía, escribió para las últimas noticias Bolaño, así como datos freak. Después hay una recopilación que es súper interesante para Amazon Unitaria. Él cuenta cuando lo dice que Parra prácticamente no lo pesca y se ríe mucho de sí mismo Bolaño. Pero efectivamente es interesante eso, porque Bolaño ubica, sin decirlo explícitamente, a Neruda en un contexto donde a Neruda se le ha acusado de estar. Claro. ¿No? Y lo segundo más llamativo también es que te muestra que, a pesar de las tendencias políticas de la época, en estos círculos de arte, de elite más bien. sí era valorado el arte más allá de la política, más allá del tema político. De hecho, el mismo Farwell hace comentario en el libro. El personaje dice que Neruda va a ser premio Nobel y lo va a cambiar todo. Sí. ¿Me entiendes? Por lo tanto, incluso más adelante también el mismo cura Sebastián hace las menciones de que la literatura y el arte estaba por sobre las disputas, aun cuando el país había entrado en un estado que él menciona que es de como estar en un sueño Catatónico. ya, donde no se sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿Ya? Y esto en una clara una alegoría a las justificaciones de las cosas que pasaban, porque dicen, no, en realidad no es cierto, en realidad todo está soñado en cuanto a tortura, pero en cuanto a... sí, lo hace perfecto Bolaño en ese sentido, porque existen muchos testimonios de personas que vivieron en los 70 y 80, los cuales de derecha no aceptaban el hecho de que hubiesen detenido a desaparición. No habían. O sea, No. yo hasta creo que ahora. hoy... Hasta ahora, hasta que lo empezaron a encontrar y su líder supremo, este halcón, que después vamos a hablar de ese del halcón y Sí, las palomas, sí. es sumamente una metáfora maravillosa. Bueno, Hasta también que era poeta. hasta que No este era de halcón los mejores, pero también empieza hizo poesía. a matar económicamente con sus tumbas. Oye, un elemento importante que para contextualizar y después seguir con el tercer bloque, cuando al comienzo de la novela, que era el texto que yo leía en el bloque anterior, él está resentido, dice el Curi Bacache, dice que a él le han hecho caer sobre él un descrédito, ¿cierto? Que tiene que ver con su condición de Opus Dei. Y al transcurrir de la novela, él vuelve sobre eso. Hay una parte como de su culpa. ¿Por qué es importante eso? Porque uno de los ejes que mueve este libro, y por eso es que Bolaño, que Clara era un ateo, no era un católico confesante, ni siquiera era religioso, escoge como protagonista de esta novela a un sacerdote. Primero por esta dualidad entre lo apolíneo y lo dionisiaco que yo les explicaba recién, y lo otro es por el tema de la culpa. Si no él mete la culpa como concepto. Exacto. Y la novela se articula
en relación a la culpa. Mire, más o menos a la mitad de la novela dice lo siguiente. Yo nunca oculté mi pertenencia al Opus Dei, joven, le digo al joven envejecido, aunque yo no lo veo, aunque ya ni sé si está a mis espaldas o en los lados, o si se ha perdido entre los manglares que circundan el río. Yo nunca lo oculté, todo el mundo lo sabía, todos en Chile lo sabían. Solo usted, que en ocasiones parece más huevón de lo que es, lo ignoraba. Además, ahí hay un mensaje no solamente respecto de su calidad de Opus Dei, sino que, como decía el niño Cristian, respecto de todo lo que en esa época, en esta época siniestra de la dictadura militar, no se quería ver. Claro. ¿Te fijas? Dice, yo no sé si... Pero todo Chile lo sabía, que fue luego un argumento que usaron todos. Bueno, nos están apretando de nuevo, chicos, ¿quién va a ir con el tema? Es Bernardo. Bueno, está bien, yo no me voy a hacer de rogar tampoco. Es mentira. Está bien. Estoy un poco entregado hoy día. Oh. Sí, necesito ¿Naciste? ¿Un poco? Sí, necesito amor, debo decir. Mira, el otro día ofreciste viaje en moto. Sí. Y saltaron las chiquillas. Apenas, el Citavera, cariños para ti. Apenas tenga la moto, voy Va a ir a a buscar a la avisar Elsa. y voy a pasar a buscarla al departamento. No, pero la puedes pasar a buscar a un hospital porque ella es enfermera. También. ¿O la Qué puedo pasar a bonita buscar se a la- vería de enfermera en la parte de atrás abrazada tuya, tú de rudo. Perfecto, sí. Tú de rudo, ella guapa, ¿cuán guapa es? ¿Me dejaré crecer un poco más la barba? ¿Tú crees? ¿Para andar en moto? Claro. Ya, súper sí, puede bien. ser. Y le prestaré una chaqueta de cuero. Y te falta un para- aro y un tatuaje. No, el tatuaje puede hacerse, pero lo demás son detalles. Sí. Ya, dale. Bueno, a propósito de todo lo que significaba la época y todo lo que envuelve esta situación política y cómo lo observa el cura, nos vamos con una canción de Aerosmith que se llama Dream On. Sol. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how it goes. Half my life's in books, written pages, live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with
Radio Sol está presentando La República de las Letras. La puerta se abrió. Entraron los edecanes o los ayudantes, uniformados todos, y luego un grupo de asistentes o de oficiales jóvenes, y luego hizo su aparición la Junta de Gobierno al completo. Me puse de pie. De reojo me vi reflejado en un espejo. Los uniformes brillaban, ora como cartulinas de colores, ora como un bosque en movimiento. Mi sotana negra, amplísima, pareció absorber en un segundo toda la gama de colores. Aquella noche, la primera vez, hablamos de Marx y Engels, de la infancia de Marx y Engels. Después comentamos el manifiesto del Partido Comunista y el mensaje del Comité Central de la Liga de los Comunistas. Como libro de lectura, les dejé el manifiesto y los conceptos elementales del materialismo histórico de nuestra compatriota Martha Harnecker. En la segunda clase, una semana después, hablamos de las luchas de clase en Francia de 1848 hasta 1850 y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y el almirante Merino me preguntó si conocía personalmente a Martha Harnecker y que si así era, ¿qué pensaba de ella? Le respondí que no la conocía personalmente, que era discípula de Althusser, ignoraba quién era Althusser, se lo dije, y que había estudiado en Francia, como muchos chilenos. ¿Es buena moza? Creo que sí, dije. Nocturno de Chile del gran escritor chileno, Premio Cervantes, nunca Premio Nacional de Literatura, Roberto Bolaño. Esta noche en nuestra República de las Letras, a través de Radio Sol 97.7. El tema que trataba Niño Cristian tiene especial, es uno de los nudos de las imágenes potentes, ¿cierto? De estas tres imágenes que hilan este discurso delirio soliloquio del Curi Bacache, y cuenta cuando ante un Pinochet que es inverosímil, o sea, este Pinochet que muestra Bolaño, y ahí es como, ahí muestra como nosotros podemos ver la maestría y el oficio de Bolaño y por qué está considerada una de las novelas cumbre de la literatura hispanoamericana, Nocturno de Chile, porque cómo él hace este tratamiento y retrata el terror mediante una anécdota espectral, fantasmagórica. A mí lo que me pasa con la figura, con el dibujo de Pinochet, es que a diferencia de lo que pasa con el Pinochet de Lemebel, es con el que hicimos con el el que Tengo miedo de torero, que está muy caricaturizado, a mí me parece mucho más coherente en la medida de lo secreto que es manifiesto en el discurso de en el relato de Bolaño, claro, en el relato de Bolaño, en el relato que tiene el Curi Bacache y en el relato que se le ofrece al Curi Bacache a la hora de ir a hacer estas clases. O sea, realmente uno desconoce estos dos personajes que aparecen, que tú los nombrabas, Sí. Odeim y Oído. Sí, Oído y miedo. Claro, y cómo lo introducen, como dices tú. Exacto, y ahí se ve desde como la compartimentación, desde lo secreto, desde lo oscuro, pero termina siendo anecdótico. Exacto. Y como la Iglesia, presenta como la uno Iglesia al año. Católica, cierta facción de la Iglesia Católica, Claro. aparte de los curas asesinados extranjeros, chilenos no, lamentablemente, Sí hubo. se presenta una forma de alineamiento a la dictadura. Claro, Cierto. yo pienso que Por favor, es cosa de nombrar al padre Azul. Sí. No sé por qué le digo padre. O simplemente de dar vuelta a la espalda, ¿no? Sí. No, pero yo pienso que el Niño Cristian tiene razón. Se alinean Y con la en ese dictadura. sentido lee bien a Bolaño, porque efectivamente esto que Bolaño cuenta como una anécdota, ¿cierto? Porque es anecdótico esto, así como casi es chistoso, Estas clases, ¿cierto? ¿ya? Claro, En las dejándole, que Odio y hablando, Miedo participan enseñándole a Pinochet. claro, y hablando de la Martha Honecker en ese tiempo, ¿cierto? Claro. La RDA, Que la- aparece como una anécdota, pero el trasfondo, lo que subyace, efectivamente hay una acusación clara No, sí, todo claro de eso. Bolaño hacia este sector de la iglesia, que con el debido reconocimiento, porque acá no es que hay un juicio general, No, o sea, para nada. de hecho se enmarca este sacerdote dentro de la dinámica del Opus Dei, como la iglesia, la oficialidad, la iglesia más dura, porque el Opus Dei no depende del arzobispado, depende directamente del Papa. Por ser como una prelaturía. Exacto, ellos Estudié. dependen directamente del Papa, como ellos estaban
o sea, los legionarios de Cristo, estaban, Todos estos órdenes de derecha. estaban comprometidos Con la causa. con el fascismo. Claro. Claramente, porque en contraposición, disculpa, del marxismo que te plantea la interrogante de la existencia de Dios, sí o no, y plantea este estado ateo, ellos tenían que luchar en contra de aquello. Lo consideraban como inclusive una guerra sacra. No, yo sostengo mi teoría de que efectivamente sí, hay un sector de la iglesia que sí, y que lo muestra Bolaño, que sí se adhiere a esta situación. Hay otros que dan la espalda, que es lo que pasa con el cura Ibacache, que él cae en este juego un poco por miedo y un poco por darle la vuelta a la espalda a toda la realidad. Por eso se va, por eso él está nunca conectado. Dice amar a Chile, pero nunca está realmente conectado con lo que está pasando. Pero es que ama Chile desde una élite, desde una posición. Claro, o sea, por eso, inclusive su pseudo intelectualismo lo hace ser soberbio en ese sentido. Por eso. Hace Y que despreciar. y después- Y sabéis que Bolaño es tan espectacular, porque está bien ese término que tú usas como pseudo intelectual, porque el narrador no deja de ser nunca el cura Ibacache, Claro. Sí. y sin embargo, a través del discurso que tiene, porque hay un momento que es como una explosión de nombre, discurso, no sé, porque tú dices Augusto, yo pensé que se refería a Augusto al mar, ¿cachai, no? Sí. Entonces, de pronto es como un golpe a la cátedra es como que te sientan. Yo tengo un amigo que dice que cuando uno anda con un libro y lo pone arriba de la mesa es como que pusiera ahí un revólver arriba de la mesa, es como que sacara el arma y lo pusiera y dijera ahí, como en el western. Con el viejo este. Claro, los otros sacaban los revólveres, tú sacás y pones un libro arriba de la mesa. Entonces, eso hace Bolaño en una posibilidad, pero para ridiculizar al mismo protagonista. Él mismo aparece como un bobo. Justamente. Ya, pues, por ejemplo, sí, es que nunca termina de cuajar en cuanto a crítico. Es reconocido como crítico, pero sobre todo por su sector. Lo invitan a escribir un libro en España, la gente de su prelatura. claro. Sí. ¿Me entiendes? O sea, De generalísimo. pero en cuanto a poeta, ¿qué es lo que se supone que él quiere hacer? Paupérrimo. No lo pescan, claro, no lo pescan. Y lo otro, Te hace recordar mucho a las personas que intentan escalar siendo partícipe de estas cofradías. claro. Se me hace Es muy... que Sí, eso. exactamente hay un esto. reflejo, Sí. hay un reflejo, y en el fondo termina siendo un sarcasmo. Es un sarcasmo y un escupitajo en la cara a estos, y voy a volver a decirlo, a estos pseudo intelectuales durante la postdictadura y durante la dictadura. Pero así muy firme. Oye, tenemos un minuto porque el Bernardo está muy nervioso por dar saludos, que estamos en el tercer bloque. es que de verdad, Vamos a de decir, verdad. yo las únicas dos cosas que quiero decir. Primero, que este es un programa que podemos realizar gracias al financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura, Ecuatoria 2018, que tenemos unos auspiciadores encantadores a quienes queremos con el alma, nuestros queridos médicos de Resomac, el apoyo que nos ha dado siempre, desde el día 1, nuestra querida Radio Sol, y chicos, saludos. Te cedo la palabra y la espada. A nadie. Nadie cumple. Nadie cumple. No, cariños a toda la gente que me va a acompañar a andar en moto. Ay, madre de Dios, pero Señores, dilo. con suerte tiene una bicicleta. Le va a poner motor y eso Yo es una creo, moto. no, pero yo creo que las Le va a chicas poner se un suben tazo igual. para que suene. No, pero el corazón de una mujer no tiene precio. Por favor, cariño. No, el corazón de una mujer es entregado. Sí tiene no, precio. invita nomás a tus chicas a andar en bicicleta atrás tuyo. Pero ya plata. Pero los puedo invitar a un café. Eso, sí. O podemos tomar tecito a la orilla de la playa, viendo el atardecer. Y Ya le, no y le cita. recitas. Y le puedo recitar poesía, le puedo recitar. Mujer. Claro, el mundo está malvado por tus ojos. Claro. Altazor. Sabinés podría también. Oh. No, saludos a los amigos y a las amigas, sobre todo a las amigas de Facebook. Saludos a la gente en Twitter, a la gente en Instagram que nos está siguiendo, son muchos, y en general a todos los que están recomendando libros. Ojalá nos podamos conseguir ese libro del Pato Mans. Bueno, yo lo tengo en PDF. Sí, pero Porque papel. nosotros, que nos honramos de la amistad Sí. del Pato Mans y su señora encantadora Alejandra Lastra, ellos tienen una copia. Si yo Exacto. la última vez que estuvieron en una Claro. cantopata se lo pedimos, ¿te acuerdas? Sí. Pero yo creo que en las actas de Marusia es más cortito todo. Niño Cristian, ya cuenta, ¿no? ¿A quién vas a saludar? A nadie. Pero niño Cristian,
No estuviste. Ujú. Por ejemplo, Cristiano Teiza dijo: quiero escuchar al niño Cristian. Yo creo que al menos tienes que decirle: hola, Cristian. Señores, querer no es igual a poder. Ustedes podrían tratar de escucharme, pero querer escucharme es un acto egoísta y no estoy para eso. Ay, están superados. Yo le voy a dar gracias a la gente que me explica la diferencia entre Dionisiaco y Apolinio durante largas horas. Eso, incluso, paciencia. incluso del otro lado del chat. Cariños. por Oye, cariño, el Marco Franasovich. Ay, cariño a nuestro Sí. querido Marco, sí. Que además está colaborando en las columnas que hago en el Mercurio. Ya. Ya, me toca ir con mi tema entonces, ¿verdad? ¿Hércules? ¿Sí? Perfecto. Mi tema es Rider from the Storm, de los Doors. Disfrútenlo en comunión chamánica. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Yeah.
Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Había toque de queda, los restaurantes, los bares cerraban temprano, la gente se recogía a horas prudentes, no había muchos lugares donde se pudieran reunir los escritores y los artistas a beber y hablar hasta que quisieran. Esa era la verdad. Así pasó. Había una mujer. Se llamaba María Canales. Era escritora y era buena moza. Era joven. Yo creo que tenía cierto talento. Aún lo mantengo. Un talento, ¿cómo decirlo? Recogido en sí mismo, encerrado en su vaina, ensimismado. Otros se han retractado, han corrido el tupido velo y han olvidado. El joven envejecido, desnudo, salta sobre la presa. Pero yo conozco la historia de María Canales y sé todo lo que ocurrió. Era escritora, puede que aún lo sea. Los escritores y los críticos no teníamos muchos lugares a donde ir. María Canales tenía una casa en las afueras, una casa grande, rodeada por un jardín lleno de árboles, una casa con una sala confortable, con chimenea y buen whisky, buen coñac, una casa abierta para los amigos una vez a la semana, 2 veces a la semana, en raras ocasiones, 3 veces a la semana. No sé cómo la conocimos, supongo que apareció un día por la redacción de un periódico, por la redacción de una revista, por la sede de la Sociedad de Escritores de Chile. Roberto Bolaño, Nocturno de Chile. Y entramos de lleno con la siniestra historia, el siniestro mito del taller literario de a quien Bolaño en su novela llama María Canales, pero que se nos remite inmediatamente a Mariana Callejas. Mariana Callejas, sí. Sí, bueno, mal. Pero vea, hagamos la síntesis en 10 Sí, segundos. porfa. 10 segundos. Después de que están en la finca de Farwell en el sur, Toqueteándose. claro, Topetándose. claro, Rayándose la pintura. Farwell cuenta una historia acerca de un zapatero que arma el tema de un monte de los héroes y toda la cuestión. Después de eso, pasa que empieza todo este tema de que conoce a estos dos personajes siniestros. Ajá. ¿Dónde se va este cura? Oído y Odeín. Oído y oído. Claro. Oído y Le oído. ofrecen un trabajo de hacer como un rescate patrimonial, entre comillas. Eso, rescate, como la piocha de O'Higgins, eso, Exacto. rescate patrimonial. Se va y pasa mucho tiempo, creo que aproximadamente un año, en Europa, visitando a ciertas iglesias. Influencias Acerca de cómo salvar el patrimonio. Y que del patrimonio de las iglesias, Sí. la parte estructural. Y se daba cuenta de que lo único que dañaba a las iglesias en realidad era la caca de la paloma. ¿Ah? Y ahí conoce a todos los sacerdotes que habían solucionado ese problema con los halcones que cazaban a las Ahí palomas. está la alusión, po. Y ahí vamos a entrar en ese detalle. Sí, Después, este loco llega de vuelta a Chile y se encuentra con toda esta vorágine en la que está sumida el país. Lo vuelven a contactar estos dos personajes. Ahí le hacen las clases de marxismo a Pinochet y a toda la plana mayor de la Junta.
Y después, en un estado que yo personalmente asimilé mucho al estado de hastío y de desinterés que demostraba Merzó del extranjero. Sí, En sí, esto de sí. que- Sí, que era muy- no le sí. interesaba nada. Sí, absolutamente. En el estado de, ay, pero qué bien. ¿Lo leíste en alguna parte o no? Sí, no. Ah, Se me lo ocurrió. copié. No, es que sabes que cuando yo les hablaba al principio, porque me había metido en el tema este que me encanta de lo apolíneo y lo dionisíaco, Sí. se vincula desde que lo vincula al estado de aburrimiento y hastío, ¿cierto? Incluso Bolaño, cuando habla acerca de esto, cita un verso de Baudelaire, Sí. donde habla del aburrimiento, Exacto. que lo anoté, voy a buscarlo en mi tablet inmediatamente, y dice... Tin, ton, tin, ton, tin, un ton. oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Exacto. O sea, Claro. y lo vinculaba esta cosa de lo dionisiaco, ¿cierto? O sea, cómo el personaje no podía ser construido si no era desde lo apolíneo. Gran subtexto, Sí. explicado por el propio Roberto Bolaño. Y luego decía que, bueno, y como surgía el aburrimiento, entonces era muy fácil caer en el exceso, en la búsqueda del placer, Sí. y de ahí al horror. Claro. Y de todo este proceso, entra en este mundillo el cual no le era desconocido. Ojo, no le era desconocido Para este nada. mundillo de críticos, de contacto permanente con escritores y otros artistas, y llega al ¿cómo se llama? A la casa de esta mujer. Este Que- espejismo que podríamos llamar Era- casa. Porque claro, era un espejismo, o sea. Era súper extraño, porque incluso él se cuestiona como personaje, dice, bueno, pero ¿por qué acá no viene, por qué no hay policía? ¿Por qué no están los pacos? ¿Por qué no están los milicos? ¿Por qué tenemos fiestas hasta alta hora de la noche, pasamos toda la noche hablando y nadie dice ni hace nada? Además, Raro. estamos hablando del periodo del apagón cultural, ¿cierto? Sí, Del apagón el ocaso de la causa dictatorial. Claro. En ese periodo estamos situados. Y después de todo esto, de que él entra en unos cuestionamientos medio extraños, porque le llama la atención el hijo Sebastián, que se llama igual que el de la Mariana. El Sebastián Chico. Claro, Sebastián Chico. Le llama la atención las formas que tiene la empleada, que es mapuche. Y después al tiempo, ¿La deseaba, tú crees? no lo sé, no sé si la deseaba propiamente tal, pero era extraño porque además él sabía que ella fingía muchas cosas, pero no sabía qué. Y después del retorno a la democracia, después de que ocurre todo este como perdón, esta vuelta de página, ahí se dan cuenta de que habían pasado muchas cosas, y por una anécdota, nuevamente nos enteramos de la realidad por una anécdota de este personaje que se perdió dentro de la casa de esta mujer y se encontró en el sótano, en el fondo, la habitación con los espacios de tortura. Es que te muestra una nueva memoria de Chile. Todas estas anécdotas lo único que están haciendo, creo yo, dentro de la lectura, es develar ese oscurantismo que se cernió en Chile. Por eso habla mucho del ocaso Bolaño. Porque yo sitúo el ocaso antes del anochecer. Y el anochecer fue la parte dura, muy Claro, dura de la claro, dictadura. claro. Entonces, en esta parte dura se crean estos espejismos. Ay, claro, y sabes que, mira, ponte tú, así lo narra en una parte de esta memoria siniestra, porque Memoria siniestra, si bien es justamente. cierto, esta es una novela y no, pero el tratamiento, lo que subyace, efectivamente hay un rescate de la memoria, aun cuando Bolaño vivió muy poco en Chile, ¿eh? Vivió mucho tiempo en México y también en Barcelona. Dice lo siguiente: a veces yo estaba viendo la tele con los niños y se iba a la luz por un rato, no oíamos ningún grito, solo la electricidad que se iba de golpe, y después volvía. ¿Quería ir a ver el sótano? Me levanté, di unos pasos por la sala en donde antes se reunían los escritores de mi patria, los artistas, los trabajadores de la cultura, y dije no, con la cabeza. ¿No? O sea, ¿cómo tú te pones el velo? Claro. Tú te pones Sí. el velo, o sea, cómo toda esta gente, todo este círculo de intelectuales que en definitiva lo más sencillo y lo más fácil era ponerte un velo y decir no. Yo solo leí ese pedazo porque yo lo encontré súper duro. Dentro de la liviandad que se plantea, lo encontré súper duro. De la aparente ligereza. Sí, claro. De la aparente ligereza, justamente. Y mis colegas me decían, oye, qué weón, así. ¿Qué está pasando? Claro, impresionante porque realmente es así. Realmente hay gente que hoy en día, 2018, a más de 40 años de ocurrido todas estas situaciones, hay gente que dice, sí, acá pasó esto. Y no le importa. Claro, Y no No le importa. importa.
y le causa, y por lo que hace el cura, nuevamente, insisto, según mi apreciación, prefiere darle la espalda, salir, evitar no ver. Justamente, eso es lo que te iba a decir. Muchos de los participantes implícitos, esto se hace una referencia a los polacos que veían cuando llegaban los trenes con judíos a Auschwitz. Sabían lo que iba a pasar, pero ellos preferían seguir en su rutina normal. ¿Esto lo hace colaboradores? No, pero sí lo hace partícipes, cómplices. Oye, lo que pasa es que a mí... Y estas personas lo eran. A mí eso me remitió, a pesar de que es un tema complejo, a la banalidad del mal. De ¿cierto? Esta teoría política que elabora la Hannah Arendt, y cómo, en definitiva, las causas de los horrores o el monstruo que yace dentro de cada uno, decía la Hannah Arendt, de pronto tiene razones que rayan en lo ridículo, que nos pudieran parecer. Oye, yo me quiero remitir, como para ir cerrando, a una de las sentencias escépticas que hace Farwell, ¿cierto? Que tú lo publicaste, querido Bernardo. ¿De qué sirve la vida? ¿Para qué sirven los libros? Son solo sombras. Sí. Chicos, últimas consideraciones antes de despedirnos. Darte las gracias por esta lectura. En verdad fue una lectura sumamente complicada, no fue para nada fácil digerirla. En muchos momentos me dio rabia. En verdad me da rabia, cura. Ya. Y lo empecé a ver con lentitud, lo empecé a analizar y encuentro que es un grande que tiene que estar presente en nuestra literatura en los colegios y liceos. Sí. Tiene que estar definitivamente con este escrito porque logra lo transversal dentro de la historia y la literatura. Lo enmarca perfectamente. Efectivamente, hay pocos textos que sin ser directamente referidos a la memoria, rescatan la memoria de este modo. Claro. No, yo quedé, a mí se me dio vuelta el cerebro, porque salvo trabajos muy específicos con Bolaños, yo no había tenido la oportunidad de hincarle el diente así, con tiempo, con dedicación y con el compromiso también que significa hacer esta república, que va un trabajo más allá de simplemente leer. Y de verdad que hay una riqueza que tiene que empezar a difundirse. Claro, gente adulta, los que leen, sabemos, pero dime, ¿qué más? No, chicos, échenle una miradita a Nocturno de Chile. Es un texto relativamente sencillo por el que entrara a Roberto Bolaño. La revista Times señaló que la ópera póstuma de Roberto Bolaño 2066 era la mejor novela traducida en inglés. Y aún así, nuestro crítico Camilo Marx dijo que era insuperable Bolaño en el sentido de cómo podían 150 páginas, como en este caso, él pone a Estrella Distante, que es otra novela de Bolaño, como la mejor de Bolaño, pero él menciona Nocturno de Chile. Bueno, fue súper prolífico Bolaño a pesar de haber muerto a los 50 años. Lo pone entre los textos fundamentales y justamente también por su brevedad, ¿cierto? Claro. El túnel de Sábado 100 páginas, una novela como esta, 150 páginas, que traen a la memoria un tiempo completo. Chicos, muchas gracias. Ha sido un agrado, volveremos la próxima semana. Niño Cristian, ¿qué nos vas a invitar a leer? Una temporada en el infierno. ¡Wow! A propósito de demonios, de Arthur Rimbaud. Muy buenas noches. Esta ha sido la República de las Letras. Que descanse. Que esté muy bien, cuídense. Buenas noches. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia, calidez desde el primer momento, tecnología de avanzada, profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Casa Matriz, Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte. Para más información ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.